Esta es una buena época del año para pensar lo que sucede cuando llegan los días de calor, ¿no? Uno saca la ropa, se ven un poquito más las piernas y empiezan, sobre todo las mujeres, con la preocupación, gordura, celulitis, varices. Por eso estamos acá hoy con el doctor Edgardo Altman Canestri, especialista en flebología, para charlar un poquito sobre la flebología y las varices que tanto nos preocupan a hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, por supuesto. La proporción es enorme en mayoría las mujeres. Yo diría que cada 20 mujeres hay un hombre que se preocupa por sus piernas o por sus varices. La flebología no está compuesta únicamente en su patología por varices. En este momento, la flebología, que significa el estudio de las enfermedades venosas, abarca un amplio espectro. ¿Por qué? El 20% aproximadamente de la población mundial padece de alguna enfermedad venosa. Por supuesto, con mayor frecuencia, las famosas varices en diferentes formas clínicas, que ya las vamos a ir viendo. Pero hay enfermedades muy importantes y graves dentro de esta patología, como son la trombosis venosa, embolia pulmonar, por ejemplo, que condicen una patología severa para los pacientes. Estas enfermedades tienen como principio unas, digamos, varices o venas un poco dilatadas y también va con relación a la edad o es como que aparece de golpe. Hay enfermedades venosas congénitas, es decir, que aparecen desde la niñez, y es muy frecuente ver chicas jóvenes, fundamentalmente, con las famosas arañitas, que se llaman telangiectasias, es difícil, pero vamos a llamarlas arañas. Las arañas aparecen en mujeres jóvenes porque van unidas o ligadas a algún tipo de insuficiencia hormonal, fundamentalmente ovárica. Ese es un tipo, llamémosle, de varices pequeñas en cuanto al calibre, pero no en cuanto a cantidad, porque a veces forman verdaderas marañas, verdaderas mesopotamias, les digo yo, en las piernas de las mujeres. ¿Solo las piernas? No, también iba a decir, existen en otras partes, pero en forma poco frecuente. A veces están en cara, en las alas de la nariz, de manera que ahí el aspecto estético se agrava aún más. Un problema que no es solamente en las piernas, ¿verdad? Hay patología venosa también en los miembros superiores, de tipo también serio y grave. Lógicamente, como se ve con más frecuencia todo en las piernas, la gente cree, o la tendencia es a creer de que es solamente en las piernas. Este asunto de las arañas, que nos trae el problema que usted me dice del calor, del verano, es un problema funcional con un trasfondo hormonal que tiene síntomas también, muchas veces molestos, pero a la mujer lo que más le afecta es que se vean y suelen venir a la consulta por ese problema. Piensen ustedes de que esta patología tan especial de la mujer se une a otro trastorno circulatorio muy importante en la microcirculación de nuestro organismo, es decir, en el seno de los tejidos, en lo que se ve únicamente con microscopía, etcétera, y que es la famosa celulitis, mal llamada celulitis. No es una inflamación de la grasa, sino que es un trastorno circulatorio que produce retracciones fibrosas en el tejido, en la grasa. Esa retracción fibrosa umbilica la piel y es cuando la mujer ve que tiene la famosa piel de naranja. Ahora, el 13 y 14 de noviembre próximo de este año, en la Asociación Médica Argentina, vamos a realizar las terceras jornadas académicas de fleboestética, donde vamos a mancomunar los temas de la patología severa y los temas fundamentalmente del tratamiento de las telangiectasias y también de la celulitis. ¿Y cuáles son los tipos de varices? Las varices propiamente dichas son aquellas que se producen en el sistema venoso nuestro. Para ser claros, el sistema venoso nuestro sintéticamente tiene tres grandes ramas: superficial, profunda y una de perforantes o comunicantes entre ambos sistemas.
Toda la patología venosa que vemos a la vista está en el sistema venoso superficial, que cuando diversos factores afectan el tejido venoso, se deja dilatar y ahí aparecen las pelotitas, los golfos venosos, que son las varices propiamente dichas. Y en el profundo es donde se producen las trombosis venosas profundas, que son serias, que son graves, y que tienen la gravísima complicación de las embolias pulmonares. Y la embolia pulmonar, en el 40-50% de los casos, suele ser mortal. De cualquier manera, cuando uno llega a ese punto, dado que el tema de las varices es algo que visualmente uno lo puede detectar, seguramente no llegará mucha gente a descuidarse de esa manera, ¿no? Hoy en día, mucho menos. La gente se preocupa más cuando tiene varices o cuando tiene alguna patología venosa, viene en forma más precoz a la consulta. Pero de todas maneras, a veces pasa en forma inadvertida y este episodio aparece solapado, súbito y mortal. No siempre avisa. Claro está que dentro de este tema hay un grado también de enfermedades que llaman flebitis, que son superficiales, no solamente las profundas, y esta flebitis sí produce mucho dolor y hace que el paciente concurra a la consulta. ¿Los métodos de diagnóstico se han actualizado? Sí, han pasado de ser métodos cruentos a incruentos. Y sintetizando, el método por elección hoy en día, el más frecuente, es el uso del ecodoppler. Este es un aparato que mediante ondas que chocan con los glóbulos rojos dentro de las venas, nos van dando de nosotros precisión, fundamentalmente justamente en lo que venimos hablando, en las trombosis. Nos dan lugar de trombosis, extensión de la misma, gravedad de la misma. Esto es un gran método porque el paciente no sufre absolutamente nada, se le coloca como a mí ahora un micrófono y por supuesto sale el monitor de una computadora especializada en este tema. Dos tipos al láser, aquel que se utiliza para las arañitas y la que se utilizan en reemplazo, digamos, de la cirugía convencional. El que se utiliza para las arañas no suele tener tan buen efecto. Hoy en día yo creo que sigue siendo superado por la escleroterapia, es decir, por las inyecciones, que es un método efectivo, confiable, mundial. El láser endoluminal que se utiliza en lugar de cirugía sí actúa prácticamente igual que la cirugía convencional. Así que esos serían los dos grandes capítulos o aplicaciones del láser. En este congreso de fleboestética que van a realizar ahora en noviembre, imagino que presentarán estos avances del láser y otras tecnologías. Se va a poner muy al día los flebotónicos. Se habla en una extensa sesión sobre láser, que vienen justamente especialistas de Sudamérica y los nuestros también, por supuesto, y se va a tratar el otro problema serio que todavía no mencionamos, que son las úlceras venosas. Entonces se va a hablar de láser, se va a hablar de cirugía también, se va a hablar de escleroterapia, se va a hablar de flebotónicos, es decir, estas cuatro grandes bandas, digamos, o ramas de actualización total de los métodos en flebología. ¿Recordamos las fechas y el lugar donde se va a realizar? Se va a realizar 13-14 de noviembre del 2009 en la Asociación Médica Argentina. Esto es en la avenida Santa Fe, 1171, está abierto para todos los médicos que desean concurrir al mismo porque no va a haber inscripción, de manera que no es oneroso para ningún médico para concurrir. Y tenemos el halago, el honor de que como sponsors tengo al decano actual de la Facultad de Medicina, el profesor Alfredo Bussi, y al presidente de la Asociación Médica Argentina, que es el profesor Hurtado Hoyos. No es el primer congreso que se realiza, ya vienen haciendo muchos en varios lugares distintos, así que la gente que seguramente quiere enterarse de cómo fueron los demás y cómo vienen esta programación, pueden entrar a alguna página y chequear lo vamos a dar en pie de pantalla. Muchas gracias, doctor.